Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti ahora a pedirte que este vaso roto, resquebrajado que soy yo, inútil por mí mismo para hacer nada bueno, pero que he degustado tu gracia y tu misericordia y he visto tu gloria tantas veces, una vez más me hagas portador de un mensaje que sane, que liberte, que anime, que exhorte, que confronte, que cambie primero mi vida y luego la de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que en tu divina gracia se produzca ese milagro, porque ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O qué es el hombre para que de él tengas misericordia? Pero sin embargo, a ti te plació, te plujo, a ti te llenó de deseo, de ánimo, escoger débiles hombres para andar, cuando digo hombres, hombres y mujeres, para andar contigo, para delegarles el ministerio, para delegarles todas las obras que tú podías haber hecho en la tierra, que las hagamos nosotros, y ahí adiestrarnos y enseñarnos para ese día en el que reinaremos contigo. Ayúdanos a entender ahora tu palabra, aprender más y crecer en sabiduría, como lo hacía Jesús, que crecía no solo en estatura de niño, sino en sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, llevamos 2 reuniones ya anteriores, donde estuvimos viendo el ejemplo de que hay malos padres que dan buenos hijos. Jefté es un ejemplo. Galaad tuvo un hijo con una prostituta, lo tuvo un tiempo, quizá por pena, por lástima, pero fue un hijo bastardo y un hijo no aceptado. Por lo tanto, los mismos hermanos, y a saber lo que sufrió ese niño, lo echaron de la casa. Pero ese hombre fue un joven valiente, valeroso, un hombre especial, y Jefté fue hecho caudillo, fue hecho juez y fue hecho un representante del pueblo de Dios, aunque sus padres poco influenciaron para que fuera un gran hombre. Elí era sacerdote y dentro de que era sacerdote tenía 2 hijos que podían haber hecho las cosas muy bien y sin embargo fueron patéticos. Ellos tenían falta de temor de Dios. Es verdad que Elí no lo hizo bien en la corrección de sus hijos, pero al menos les dijo las cosas. Pero observad que no nos dice que Elí, fuera de ese pecado con sus hijos, hubiera hecho nada malo. Es verdad que sus ojos ya se oscurecían, dice la palabra, la lámpara de Israel se estaba apagando, la visión, la revelación, la sabiduría, pero no nos habla la palabra de Dios negativamente de Elí hasta ese punto. Es decir, sus hijos ya eran mayores, habían tenido una educación, digamos, nosotros diríamos cristiana, pero en la base de la Torá, en la base judía, y eran hijos que prometían, como los hijos de cualquier sacerdote que somos tú y yo ahora. Entonces, ellos no siguieron el ejemplo de su padre, como tampoco, si alguien dice, bueno, es que Elí no era un buen sacerdote, vale, la Biblia no lo dice, pero si tú quieres creer eso, tenemos el ejemplo ya que más, iba a decir quebraderos de cabeza, pero no por sufrimiento, sino porque yo me lo he cuestionado por años. ¿Cómo es posible que Samuel, un sacerdote, profeta, juez de Israel como Samuel, un hombre con ese caché, podemos decir, con esa experiencia, con ese aplomamiento, con esa seguridad de Dios, cómo es posible que sus hijos, como vimos, se lanzaran, se desviaran a la codicia, al cohecho, al soborno, se dejaran sobornar, se dejaran chantajear? Chantajear es presión, pero ellos se dejaron sobornar, es la palabra más acertada y es lo que dice la Biblia. Por dinero, torcían el juicio. Es terrible. O sea, yo, mira, me gusta saltar las cosas, pero cuando estaba leyendo ahí un poco, es que me parece tan patético. Yo no sé si tú eres capaz, solo voy a la palabra de Dios para todo. Cuando en 1 Samuel 8 nosotros leímos en el versículo 3 y dice, pero los hijos de Samuel, solo este versículo, para no repetir todo, no llevaban la misma vida de su papá. Es decir, de alguna manera, Dios también está diciendo, sí, Elí no lo hizo totalmente bien, quizá tenía que haberlos quitado del sacerdocio y a lo mejor hubieran muerto ellos o no hubieran muerto ninguno, y él no. Pero dice, y dice la palabra de Dios,
en Palabra de Dios para Todo, en la versión, el versículo 3, dice: pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá. Perdón, aquí estoy con Samuel, vale, exactamente, no Eli, vale, pero de Samuel. Sino que las ganas de tener dinero, la codicia, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no el dinero en sí. Es como ahora se dice, la culpa de todos los problemas lo tienen los móviles y el internet. ¿Qué haríamos con el teletrabajo, que hemos estado tanto tiempo confinados, que hemos hecho las reuniones desde casa, mejor o peor, pero ¿qué haríamos sin ello? ¿Cómo yo trabajaría en casa cuando no estoy aquí sin ello? No se puede, o sea, se podría hacer otras cosas, pero otras no. Entonces, hoy se da de alta un trabajador y se da de baja, se crea una empresa, se solicita cualquier diligencia con cualquier organismo público, se contesta, se envía cualquier diligencia telemáticamente, por internet. Entonces, decir que esto es malo, no. Ahora, ¿el mal uso de esto es malo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, las cosas todo tiene su moderación, su explicación y su utilidad si se usa bien. Una pistola es mala. ¿Es mala la pistola? Pues perdóname, si la pistola es para defenderte de una fiera que se escapó de un zoológico y te va a devorar, pues la pistola te salva la vida. Aunque no podemos tener una pistola, es obvio, pero la pistola tú te la encuentras ahí, la pistola te salva la vida, usándola legítimamente. Entonces, ¿un cuchillo es malo? No, un cuchillo corta el jamón, un jamón 5J, no es que le tenga odio, es que tiene un buen paladar y quiere degustarlo, ¿verdad? Todo depende. Entonces, dice que no llevaban la misma vida de su papá, siendo su papá un ejemplo de sacerdote, sino que las ganas de tener dinero, no el dinero en sí, sino la codicia, la ambición, que es lo que ha llevado a la humanidad a pervertirse y a hacer el desastre que ha llevado a cabo con este mundo. Los llevaron a aceptar sobornos, se dejaban sobornar, y eso es terrible. Oye, que yo quiero la finca esa, no, pero es que la heredó de su padre, sí, pero yo tengo aquí una servilleta que he firmado yo, que he simulado la firma del padre. Esas cosas se dan jurídicamente en juicio. Y me la vendió a mí antes. Y tengo 2 testigos falsos, pero tú me lo apruebas. Y como eran jueces, los puso el papá como jueces, llegaba con pruebas falsas y le daba, no, tengo que creer, me estoy inventando el juicio, ¿no? Pero tengo que creer lo que me dicen los de la servilleta. Y el que tenía la razón y lo sabía, perdía el juicio injustamente. Eso es terrible a los ojos del hombre, pero sobre todo a los ojos de Dios. Dios aborrece el cohecho, el soborno, la injusticia, porque Dios es en su naturaleza totalmente lo contrario. Por eso Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la injusticia. Aborrece la mentira, pero si algo aborrece Dios es la injusticia. Por eso cuando hay una injusticia, dice, dejad lugar a la ira de Dios. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces nos sentimos que nos han tratado injustamente y a veces no es que sea injusto, es falta de tacto, un malentendido, una manera de verlo subjetiva. Pero cuando hay una injusticia, yo te puedo asegurar, por eso dice la Biblia, salta la ofensa, soporta el agravio, súfrelo, porque tú no sabes si eso realmente ha sido a intención y con maldad. Y nosotros podemos creer que sí, pero no tiene por qué ser. Si pasa incluso en el hogar, en la familia. Ay, tú me has dicho, no, yo no te lo dije con maldad. Y se crea un conflicto. Cuanto más cuando no somos familia puede crearse el conflicto interno. Pero no. O sea, Dios dice, tú deja lugar a la ira de Dios. Si hay una injusticia, ahí es la ira. Si hay algo que no es una injusticia en el sentido de que ha sido una falta de tacto, ahí viene la disciplina. Al igual que lo que va a pasar en la humanidad. Primero viene el juicio de Dios y empieza por su casa. En el tiempo en el que el Señor venga por su pueblo, ahí o bien que nos vayamos y vendrá el juicio arriba, o bien en la tribulación viene el juicio. Pero
cuando la iglesia ya no esté en la tierra, cuando la iglesia haya sido tomada y arrebatada, ahí se derraman las copas de la ira. Y si te parece que lo que viene es duro, espérate a lo que viene cuando no estemos nosotros. Porque cuando nosotros estamos aquí, hay un freno de Dios porque somos sus hijos. Eso es como el que tiene que pegarle fuego a un campo y a lo mejor dice, bueno, ahí está tengo una perrica, tiene sus cachorros, voy a esperar un poco porque no los puedo llevar a otro sitio, que los críe. Pero una vez que ya algo que tiene afecto, ya lo quita, ¿no? Le pega fuego y la hierba se muere y se quita el trabajo. Dios tiene que limpiar el mundo, pero sus hijos están aquí y todo tiene su tiempo. Entonces, cuando tú te sientas que te han hecho una injusticia, yo digo esto por experiencia, que son muchos y de muchos años las personas que sienten que le hacen injusticia. Y yo, como persona que tengo a veces que poner de acuerdo a las partes, yo me he percatado, indagando bien las cosas y objetivamente, que lo que para uno es injusticia simplemente es una forma de verlo personal, subjetiva, no objetiva, no real, pero quizá por las heridas. Yo lo digo mucho, si a alguien le operan el brazo o se le sale el hombro y tú llegas con todo el amor del mundo y le das una palmadita en el hombro, ¡hombre, ¿cómo estás? ¡Ah! Ese daño que va a sufrir la persona es indecible, inefable, pero nadie le hizo con maldad. Incluso te puede haber olvidado. ¿Cuántas veces en casa alguien hemos tenido un dolor, una lesión y se ha olvidado? Yo padecí muchísimo de otitis, muchísimo, por muchos años. Es más, todos los veranos cogía una. Es más, cuando empezó la radio, yo no lo olvidaré, yo estuve un año con otitis. Un año. Empezó Radio Sion a emitir y yo un año que no podía ponerme el casco de médico. Y recuerdo perfectamente que todos los que conviven conmigo sabían que yo tenía otitis, ¿verdad? Pues qué raro era que no me diera un golpe en el oído y qué mal se pasa. Claro, el que no lo sabe, no lo sabe. Y lo sabían. Pero uno se olvida y uno tiende, lo digo porque en el dolor, en la rabia, en la subjetividad, uno tiende a decir, ¡ah! Tú lo sabías, no me respetas. Se le olvidó. Entonces muchas veces vienen conflictos entre nosotros que creemos que es una injusticia. Creemos que te han pisado, creemos que te están chafando tus derechos y sencillamente es por otras circunstancias. Entonces tiene que sanarse nuestro corazón. Tenemos que vivir una vida basada no en las experiencias del alma, en los receptores del alma, no en los receptores emocionales, no en las experiencias del pasado, sino en la palabra de Dios. Los cristianos andamos por fe y no por vista. Eso es muy importante, porque si no vamos a ser niños y Cristo viene a por una esposa madura, quiere irse a las bodas del Cordero, su boda. Y nosotros no podemos volver, nos queda hasta el 11 de mayo, no podemos volver como nos fuimos. Hermano, hermana, ora, ayuna, dobla rodilla, gasta la rodilla, aunque tengas que ir al traumatólogo, ponte un cojín si no quieres, pero tenemos que venir más maduros. No más duros, porque si no, estamos perdidos. Bien, ahora, miren, hermano, vimos en Proverbios cómo cuando somos, y esto es muy importante, Proverbio 15:20, el hijo sabio alegra al padre. Debemos de desear alegrar al padre. Tenemos un Dios en los cielos que es padre. Proverbio 15:20, el hijo sabio alegra al padre. El deseo de Dios, ya no los hijos de casa que también, es que alegremos a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues escuchando su consejo y obedeciéndolo. Proverbio 23:15, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón se alegrará. Lo vimos la semana pasada. Proverbio 29:3, el que ama la sabiduría, oír y obedecer. Mateo 7:24, el que ama la sabiduría, el que pone, ¿qué amar? Poner en primer lugar. El que le da valor a lo que está escrito en la palabra. No en vano la palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Si no es conforme a eso, no ha amanecido. Hay ignorancia. Por eso, ¿qué va a pasar? Si te pregunta alguien, ¿qué va a pasar? ¿Y esto qué es? ¿Este es el fin del mundo? No, el fin del mundo no. Al fin del mundo le quedan miles de años todavía.
mínimo 1000 y pico, mínimo. Pero sí que es el fin de una etapa próxima y el inicio de otra. Y ante, digamos, la ceguera espiritual de las personas, nosotros tenemos que traer la paz. Porque hay esperanza. Es como cuando Noé hacía el arca. Nosotros estamos haciendo un arca. Las iglesias en toda la tierra son las arcas, de alguna forma, donde nosotros vamos a ser salvados. Muchos se reirán, pero ya dejarán de reírse. Como la palabra que compartimos el otro día con la embarcación de Pablo, cuando iba preso con el centurión. Y ellos se salvaron. Cuando los que no saben lo que va a pasar, que son los encargados, el capitán, los marineros, los centuriones, los soldados, cuando las autoridades no saben lo que va a pasar, ahí están los hombres y las mujeres de Dios que lo reciben del Padre. Y nosotros estamos recibiendo palabra del cielo para ubicarnos y saber para dónde vamos. Y nosotros tenemos que decirlo a los demás, transmitir paz, como el apóstol Pablo en el barco le transmitió el pan, les partió, le oró con ellos y se ganó la confianza de aquellos que no le habían hecho caso. A Noé no le hicieron caso, pero esta vez va a ser distinto. Va a ser como en los tiempos de Noé. Nadie le hizo caso. La gente estaba pervertida, pero en este tiempo nosotros sí vamos a ser oídos. La palabra dice que no va a venir el Señor hasta que se dé el tiempo del cumplimiento de los escogidos. Hay un número de escogidos por Dios. Ahora no son animales. Bueno, son animales hasta que se conviertan, ¿no? Pero de alguna forma Noé no es que fracasara, pero él se sintió insatisfecho porque él se fue solo con su familia. Pero nosotros nos vamos a ir con toda la familia de la fe, así como él se fue con la familia. Pero en lugar de llevarnos animales y arrebatarnos animales y el mundo quedarse aquí, se van a ir el número de todos los escogidos. Amén. Y tú, hermano, hermana, tú tienes algo que decir a esta sociedad. Tú tienes algo que decir a tu familia. Tú tienes algo que decir a tus vecinos. Tú tienes algo que decirle a tus hijos. Tú tienes algo que decirle a todos aquellos que te den lugar. No tengas vergüenza y no tengas miedo. Y de eso hablaba también el pastor Gustavo. No tengamos vergüenza. Bien, siempre con prudencia y con educación. Tampoco vamos a hacer el payaso. Proverbio 29:3 dice: el que ama la sabiduría alegra a su padre. Qué bonito. Amar a la sabiduría. Y vimos los hijos de Aarón también, cómo fueron también los hijos de Aarón, murieron por introducir fuego extraño. De modo que es una gran enseñanza ver que no garantiza nada, y vamos a sacar cinco principios de esto que hemos estado estudiando en estas reuniones. Empiezo por el primero, las enseñanzas o los principios que Dios nos quiere revelar. Número 1. El llamado y el propósito de Dios con cada persona es individual. Individual. Eso nos tiene que animar, porque muchas veces decimos: ¡ay, nadie es imprescindible! No, claro que no. Si decimos, fíjate cómo el enemigo nos ciega. El enemigo siempre dice medias verdades. Le dijo a Adán y a Eva medias verdades, a Eva en concreto, y Eva cayó en la trampa. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la única fuente de la verdad. Claro que nadie es imprescindible, pero sí somos necesarios. Dice la palabra de Dios en Efesios y en Corintios que somos un cuerpo y que cada miembro es necesario para el cuerpo. Ahora tú me dirás: no, pero nadie... Claro, vamos a ver. ¿Puede vivir una persona sin un ojo? Claro. Hay miembros que si no están sin corazón, enchufados a una máquina. ¿Y puede vivir una persona con un pulmón? Pues también, y con un riñón. Pero eso no quiere decir que el cuerpo está en plenitud, ¿verdad? Entonces, cuidado con estas cosas. El llamado es individual. Dios te llamó a ti. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti. Y Dios quiere que tú estés ahí. Cuando te venga el latigazo, porque el enemigo sabe cómo atacarnos. Vete de la iglesia, ay, estoy desanimado, no me hacen caso, no he prosperado, otros me han pasado por delante, yo llevo tantos años y el que llevaba menos tiempo pasó, como el correcamino, y yo aquí, pi. No, hermano, hermana,
El llamado es individual. Y todos tenemos algo que hacer y hay que afinar los oídos. A lo que Dios quiere que tú hagas, no va a llamar a nadie. No hay competencia. Es como en el estadio, cada uno va por su carril. Y tenemos que empezar a madurar en eso. Ay, me han rechazado, me han dejado de lado, ya no me hablan, no me saludan, la gente se burla. Todo eso está aquí. Hermano, hermana, maduremos. Alma, alma, alma. Tiene que morir. Nosotros somos espirituales. Ay, que ya me tratan mal, me miran por encima del hombro. Eso está aquí, eso lo percibes tú. El que me diga a mí, escúchenme, el que me diga a mí que en la iglesia, que yo conozco y ya no hablo de mí, cómo las personas se dejan la piel, se dejan el tiempo, se dejan la vida. No hay amor, es que está ciego. Está tan duro su corazón que ni el agua lo reblandece. Como una piedra por mucha agua no se hace barro. Tiene que venir el martillo y tiene que quebrantarla. Y ese polvo que sale de la piedra entonces se hará barro. Pero eso no es verdad. Uno lo puede creer, se lo puede creer y se puede hacer de eso su verdad. Pero nosotros estamos aquí para conocer la verdad. Cristo es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino y no hay otra vida. Cuando adulteramos y adaptamos la palabra, sí, la Biblia dice eso, pero yo, sí, es bueno congregarse, pero yo es que no tengo tiempo. ¿Qué estamos haciendo? O yo busco a Dios en mi casa. Sí, que en tu casa hay que buscarlo. Claro. Pero hay que congregarse. Entonces, qué importante, el llamado es individual. No hay ninguna excusa ante el llamado de Dios. Vamos a dar todos cuenta. Por eso dice que a uno le dio 2 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. ¿Habían excusas? No. El llamado es individual. Esto no lo digo para que tú tengas temor ni miedo, sino para animarte. Es verdad, Dios me ha llamado. Deja ya de mirar si te han dado de lado, si te usan, no te usan, te llaman, no te llaman para servir y a otros sí los han llamado. No, perdona. O sea, Dios me ha llamado y yo sometido a la autoridad sometida, tengo que hacer lo que Dios me llama. Y Dios lo primero que me llama es a buscarle, a enamorarme, a servir a mis hermanos. ¿Qué hace falta hacer? Hay un llamado, hace falta abrir la iglesia, me voy de cabeza, hace falta esto, lo hago. Ese es el llamado. Y luego ya Dios encauzará a cada uno en lo que quiera. Ahora, Marcos 3:13. Fijaos lo que dice aquí. Jesús, dice, subió al monte. En otro evangelio dice que pasó toda la noche orando. Jesús subió al monte, es decir, buscó la presencia, la comunión con el Padre, y llamó a los que Él quiso. En otra versión, ahí dice, y vinieron a Él. En otra versión dice, hasta que da los nombres, Mateo, Juan, tal, escogió a 12, y dice, para que estuviesen con Él. Pero a donde yo voy es a cómo dice aquí, llamó a los que Él quiso. Escuchen, Dios te llamó porque Él quiso. Es una repetición de lo que pasó con los 12, lo que pasa con nosotros. Dios te llamó porque Él quiso. Tú puedes sacar todas las excusas. Es que no tengo ganas, me han hecho daño. El que diga que alguna vez no le han hecho daño en la iglesia, que no es que le hayan hecho, se ha sentido dañado o dañada. Porque vuelvo a decir, con las personas maduras eso no pasa. Mira, yo he visto, hermano, yo no me pongo yo de ejemplo, he visto personas que le han dado de lado, le han pegado codazos, espiritualmente hablando. Le han hablado mal, le han maltratado. Y se bajan y encima dicen, perdóname. ¡Wow! Porque hay un corazón sano, porque hay un alma sujeta, porque hay una vida espiritual, porque sabe a quién sirve. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que cuando vengamos, como hay un versículo en el Antiguo Pacto, las piedras que construyeron el templo de Salomón venían ya todas alisadas, venían todas ya perfectas para encajar una con otra y que no hubieran martillazos en la iglesia. ¡Plim, plim, plim! Ahí con martillo, eso hace ruido, eso estropea el silencio, en lugar de adoración a Dios. Mira, cuando hay una reunión de oración, aunque sea por videoconferencia, pero cuando estamos juntos, nosotros oramos y oímos, escucha bien, es una revelación. Nosotros oímos a quien canta y a quien ora, ¿verdad? Padre, te pedimos ahora por los jovencitos, guárdalos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes lo que está escuchando el Señor? Los pensamientos de cada uno de nosotros. Y a lo mejor está escuchando ahí en la oración, a ver si se calla ya, este pesado, ¿quién se cree que es? Mira cómo ora. Si vivieras como oras.
Y el Señor está escuchando ahí ruido por aquí, ruido por allá. Y a lo mejor está escuchando también. Ay, yo no sé orar, yo quiero orar como esa persona. Yo estoy diciendo, pues yo no sé orar, pero voy a orar. Él lo escucha todo. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar a una. Por eso Dios dice como un solo hombre. Tenemos que hacer oraciones todos unidos. El ruido no es audible por los pabellones auditivos. El ruido no es sonido cuando yo hablo de ruido. Cuando dice la palabra de Dios que no podía haber ruido en el templo, así nos tiene Dios. Cada piedra en casa para ser limado. Y nos están limando los que convivimos juntos. Ahí limándonos. Y nos está limando el confinamiento. Y se prevé, espiritualmente hablando, yo profetizo en el nombre de Jesús que cuando volvamos a las iglesias tenemos que venir en armonía absoluta, en dulzura, para dar lo mejor de nosotros. Y que cuando te chafen, aleluya, Señor, tú me llamaste a que me chafaran. ¿No te chafaron a ti? ¿No salió el aceite machacándote a ti? ¿No dice Filipenses 2 que te rebajaste hasta lo más bajo y que Dios te exaltó? Pues de ahí sale la unción. ¿Tú crees que la unción va a salir exaltándote? Si tú quieres que Dios te exalte allá en el reino de los cielos, tienes que humillarte ahora. A veces vamos como gallitos de pelea. ¿Y tú por qué me dices eso? ¿Dónde está ahí la presencia de Cristo? Que Judas lo traicionó y lo que hace Judas es decir, dejarle que se ponga cerquita y sope con él. El pancito en el aceitito. Te lo digo en latino que te entre mejor. Pancito en aceitito. Es que sopa conmigo, el que mete su trozo de pan aquí en el aceite conmigo, es el que me va a traicionar. Pero yo le amo, lo meto aquí en la Santa Cena que le podía haber dicho que no entrara. ¿Quién somos nosotros entonces, hermano? A veces estamos tan lejos. Por lo tanto, el llamado es individual. Y además, Él te llamó. Si tú un día confesaste al Señor, es porque Él te llamó. Nadie puede confesar al Señor como el Señor de su vida, a Jesús como el Señor de su vida, si no es por el Espíritu Santo. Eso está en Primera de Juan, lo puedes leer todas las veces que tú quieras, está en varios lugares. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Yo no pude hacer eso hasta que Dios no me tocó y no me llamó. Y así es, hermano. Pero de ahí sacamos una conclusión. Y es que, hablando de hijos, Dios no tiene nietos, sino hijos. Así que mis hijos, por ser mis hijos, no son ya nietos de Dios. Eso pasa en el orden genealógico, ¿verdad? Si mi hija Sara en unos años se casa y me dan un hijo o una hija, es mi nieto, porque yo soy el padre. Pero con Dios no pasa así. Aunque está la fe de 1 Corintios 7, yo no estoy diciendo que no. Lo que quiero decir es que cada hijo, como hemos visto ahí, Jefté, tuvo que conocer a Dios no por los padres, por él mismo. Los hijos de Samuel tendrían que haber conocido a Dios no por su padre, sino por ellos mismos. No garantiza el conocimiento que tú tienes de Dios el que lo tengan tus hijos. Aunque facilita la tarea. Amén. Facilita la tarea. De alguna forma predispone. Yo hablé de la predisposición a una enfermedad. Si yo le digo a mis hijos, como yo he heredado genéticamente de mi abuelo, de mi padre, tenemos casos de hipertensión y diabetes. Gracias a Dios yo me he cuidado con el tema del azúcar, pero la hipertensión me golpeó en un tiempo y ahora se quiere revolucionar de nuevo. Y yo le digo a mis hijos, no abuséis de la sal, tenéis que hacer deporte. Yo les prevengo. ¿Por qué? Porque hay un factor predispuesto en nuestra genética natural a eso. Pero tú puedes frenarlo. ¿De acuerdo? Eso se entiende. O sea, lo puedes frenar y puedes incluso impedirlo. Y gracias a Dios lo podemos contener. Pero hay que esforzarse. Eso es lo que nosotros hacemos cuando damos un buen ejemplo a nuestros hijos. Dejamos una predisposición a lo bueno o a lo malo. Pero al final, ellos son los que deciden. Porque yo le puedo decir a mi hijo, tenéis predisposición a sufrir una enfermedad. Y, a mí me da igual. Pues te va a venir. O al contrario, no, yo no quiero sufrir. Y entonces se cuidan. Entonces la predisposición está, pero tenemos que inculcar y orar por nuestros hijos para
que aparte de que son santificados, que ellos cumplan el propósito. ¿De qué sirve llegar al reino de los cielos? Sí, se han salvado, pero qué pena que no hayan vivido para Él y que no le hayan dado lo mejor de su vida a Él. ¿Amén? Eso es importante, que nuestros hijos no sean como los hijos de Samuel. Difícil tarea viéndolo a él, ¿verdad? Pero Dios nos abre el entendimiento. 2. Primero es que el llamado es personal, individual y Dios te llamó. 2. Como Sansón fue sacado del propósito de Dios por la vanidad de la vida, de este mundo, el enemigo nos ve como enemigos. O sea, nosotros decimos el enemigo, pero nuestro enemigo es porque él nos ve a nosotros como enemigos. Luego tu enemigo, tú eres su enemigo, ¿verdad? Nuestros enemigos no son terrenales. Nuestro enemigo es el adversario, el enemigo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se las apaña el enemigo para que nosotros no cumplamos el propósito? Yo veo a los hijos de Samuel. Samuel, un hombre que me inspira tanto. A mí me inspira Samuel. Cuando yo veo a Samuel, David tiene mucha enseñanza, pero David la lió gorda. ¿Vale? Y tú ves a Samuel y dices, ¿quién de vosotros podrá decir que yo alguna vez? ¡Wow! A mí me inspira temor de Dios. No sé a ti, pero a mí, Samuel, me inspira temor de Dios. ¿Con qué autoridad le habló a Saúl? Tú no has escuchado la voz de Dios. ¿Qué balido de ovejas estás trayendo? ¿Por qué tú has sido así? Y cómo Samuel es un hombre que recibe las cosas del Señor y las da desde pequeñito. Entonces, el temor a Dios, ¿verdad? El que nadie pueda decir nada. Y sin embargo, sus hijos, como Sansón, se desviaron del propósito. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo nos ve como una amenaza y por lo tanto intenta hacernos caer en trampas. Todos tenemos talones de Aquiles, todos. Acuérdate que dice que la serpiente, habrá enemistad entre la serpiente y la descendencia de Eva, de Adán. Es decir, habrá enemistad entre el diablo y la iglesia. Ojo, dice que la iglesia, que es la descendencia, ella querrá hincar sus dientes venenosos en nuestro talón. Ese es el talón de Aquiles que llamamos, ¿no? Por la mitología griega, que cayó un gran dios por una debilidad ahí en el talón. Nosotros, hermanos, nosotros, todos tenemos una debilidad, un área donde el enemigo nos conoce bien. Uno puede ser la depresión, otro puede ser la ilusión, otro puede ser el corazón, como Sansón, otro puede ser algo material, pero todos tenemos una debilidad. El dinero, hay una debilidad. El hijo, el padre, el esposo, la esposa, un deporte, todos tenemos una debilidad. Pero esa debilidad jamás puede reemplazar lo que Dios nos demanda y lo que la palabra nos dice. Y el enemigo eso lo sabe. El enemigo solo puede provocar situaciones para que nosotros dejemos de mirar a Dios y empecemos a alimentar nuestra debilidad. Mirad, el diablo no es nuestra amenaza mayor. Santiago 4:7, de esto estuvimos hablando cuando dijimos que del pecado se huye como de la tentación, pero al diablo se le resiste. Voy a decir muy rápido, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios ante cualquier situación difícil, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Viene el diablo. ¡Ah! ¿Que el diablo qué? ¿Qué? Te reprendo, te callas en el nombre de Jesús. Punto. Te ordeno que te calles en el nombre de Jesús. No hay que insultar, no vayamos contra ninguna autoridad, porque son autoridades y de nuestra boca no puede salir ninguna palabra blasfema, jamás. Pero al diablo se le puede sujetar, se le puede resistir, siempre que estemos sometidos a Dios, y él huirá. Pero en Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles, huye. Y hay una palabra, por eso de las pasiones, de la tentación, del pecado hay que huir antes de que, porque el que se crea, el que crea estar firme, mire que no caiga. No habla del diablo, habla de uno que cae. Cuidado.
Ahora, en Timoteo 2:22, ¿cuántas veces hay un dulce? Digo, voy a probarlo y dentro, te lo vas a comer dentro. No. Y al final lo pruebo y ya no lo pruebo otro día, lo pruebo ese día, me lo como entero. Y luego ay, ¿por qué comí? Ahora me salió un bulto en la barriga. ¿Qué para quitárselo? Tú me entiendes. Escucha, en Eclesiástico sí que no lo tenemos en el canon bíblico que nosotros utilizamos, pero es un libro histórico del pueblo de Dios. En Eclesiástico 21 me impacta con qué claridad dice aquí. En Eclesiástico 21 del 2 al 4 dice: huye del pecado como de una serpiente. Ya lo vimos un día, pero es que es impresionante. Huye del pecado como de... ¿Cómo huyen las personas de la serpiente? Vamos, como dicen por ahí vulgarmente, se las pelan. Y conté en una ocasión, cuando fuimos a Jaén, en una ocasión, que había algunos hermanos de Latinoamérica, obviamente, allí las serpientes son súper venenosas y malas de agua, y había una culebrilla ahí en el río, y todo el mundo gritaba, ¡ah, una serpiente! Y cuando yo, es una culebrica pequeña, no, esas son las peligrosas. Y yo me tiré y me bañé, no porque yo sea más valiente, sino porque sé de su inofensividad. Pero, ¿qué hacen las personas cuando ven una serpiente? ¡Huyen! ¿Qué tenemos que hacer cuando viene la tentación del pecado? La ocasión donde podemos caer. Huir, hermano, huir. Al pecado hay que huirle, al diablo resistirle. Ahora dice, huye como de una serpiente, pues si te acercas, te morderá. Escúchame, que en la huerta hace un año, 2 años, había una culebrica, son culebras, no tienen ni colmillos, tienen los dientes romos, los tienen alisados. Y esa serpiente, tú la ves, la culebra, la tenían que haber grabado. Hacía así, hasta el perro le tenía miedo, le ladraba, pero... Y nosotros igual, y era grandecita, ¿no? Y da una sensación de peligro, pero ¿qué va? Se bufa, pero es apariencia. Así hace el diablo. Yo he tenido, no voy a dar mucha coba al tema, pero he tenido alguna experiencia en mi vida, unas cuantas, y el diablo hace eso. El diablo parece que te va a quitar la vida, parece que te paraliza, es todo como inflar, pero luego no es nadie. En el nombre de Jesús, y se desinfla. Se acabó. Pero el pecado y la tentación acaban con nosotros. Dice la Biblia, escúchame, yo te lo aplico como dice la Biblia, pero aplícalo a cualquier área. Dice, por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Sabes lo que quiere decir eso? En cualquier área, ¿no? Que por un capricho, al paladar a la carne del deseo, somos reducidos a que nos escupan, como la sal que ya no vale para salar, solo para ser pisoteado. Terrible, hermano. Por eso tengamos eso claro. Como Sansón fue sacado del propósito por las cosas de este mundo, por sus deseos, así el enemigo nos ve como una amenaza. Yo veo a los hijos de Samuel, en concreto, dice, pero no hicieron lo mismo. Anhelaron, se codiciaron con el dinero, y ¿qué dice que hicieron? Se dejaron sobornar. Fueron reducidos a un bocado de pan, a un puñado de dinero que no se van a llevar al reino de los cielos. ¿Entendemos eso? Bien. Número 3. Tu genética o ascendencia, tu genética ascendente, tus antepasados, no determinan tu futuro espiritual. No. Eso es muy importante. Nosotros no determinamos el futuro espiritual de nuestros hijos. Yo he visto pastores llorar porque sus hijos no están en los caminos del Señor. Y me duele, ¿eh? Amigos. Y Dios me libre, pero nadie está libre, ¿no? La genética no determina el resultado espiritual de nuestros hijos por ser hijos nuestros. Sí hay una predisposición, obvio, pero no lo determina. ¿Y qué es lo que lo determina? La diligencia de nuestros hijos. Son nuestros hijos. Si podemos dejarle el campo sembrado, si podemos dejarle el trabajo, por lo menos visualizado. Mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto y le funcionó. Tengo un problema, mi padre oraba y salía diferente.
y yo no lo he hecho, pero voy a probar. Podemos dejar eso. Eso es el ejemplo que podemos dejarle. Pero no por tú ser un buen creyente, tus hijos tienen por qué serlo. ¿Entendemos eso? Lo hemos visto con Samuel. Y lo hemos visto, al contrario, con Jefté. Todo lo contrario. Por lo tanto, la genética no salva el propósito. Estamos hablando de propósito, no de salvación. Porque la santificación en 1 Corintios 7 es clara. El cónyuge inconverso es santificado junto con los hijos. Eso tenemos que creerlo como es. Eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la podemos discutir, ni añadirle ni quitarle. Amén. 4. En esta misma línea, por tanto, de lo que sembramos, recogemos. De lo que sembramos, recogemos. Tengo que avanzar mucho porque vamos a ver algo muy importante. Mirad, sin disciplina y sin corrección, causamos despropósitos en nuestros hijos, como Dios en nosotros. Por eso Dios al que ama, disciplina. Lo sabemos eso, ¿verdad? Ahora, escúchenme. En Hebreos 12 dice, a quien Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Por eso no menospreciéis la disciplina del Señor. Pues, ¿qué si vuestros padres terrenales os disciplinaban en otro tiempo y lo hacían mal y los veneramos? Es decir, cuando ya uno avanza en conocimiento y en sabiduría, yo lo digo por mí, yo digo, madre mía, si mis padres no hubieran hecho tanta fuerza para que yo estudiara, que yo pensaba que yo era tonto para estudiar, lo digo de verdad, con respeto a las personas que se puedan sentir ofendidas por esa palabra, pero yo pensaba que yo no valía, que era inepto, porque me costaba lo que otros entendían en un minuto, yo necesitaba 10. ¿Y dónde llegué? O sea, mis padres, la disciplina, los castigos, hicieron de mí lo que hoy soy. Dios lo usó, de alguna manera marcaron una trayectoria. Es muy importante la disciplina, es muy importante, pero igual la disciplina de Dios con nosotros. Si no seríamos hijos consentidos. ¿Has visto alguna vez un hijo o una hija consentida? ¿Cómo se nota? Este ha llevado poca candela. Se cree aquí que es el Rey León o la Rey Leona. Pues no, está el león pabollo. Y se nota, pero a lo lejos. ¿Tú has visto los hijos de los ricos y las ricas? Van que parece que ellos no son extraterrestres, no son de este mundo. Qué cosa, eso es pura apariencia. Entonces, cuidado con eso. La disciplina es buena. Dice, y venerabais a vuestros padres que dieron disciplina. Me acuerdo una vez, me acuerdo ahora mismo, confirmando lo que estamos hablando, que Elizabeth me dijo, las zapatillas, o no sé qué, o mi padre y mi madre, tal, que yo era y cómo era, y me enderezaron. La disciplina es necesaria, si no Elizabeth en vez de cantar en la guitarra estaría a lo mejor ya por ahí enterrada en un cementerio, no lo sabemos. Y tu vida igual, cada uno de nosotros. La disciplina, aunque al presente trae tristeza, trae un fruto apacible de justicia, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos eso. En 2 de Samuel, el capítulo 13, como vamos mal de tiempo, yo lo voy a leer. Nosotros sabemos que David, esto era para verlo más detenidamente, pero lo voy a dar rápido. David no disciplinó bien a sus hijos. Si tú quieres poner un ejemplo de falta de disciplina, no hace falta que te vayas a Elí, que Elí al menos le dijo las cosas. Elí les dijo las cosas, pero David no. Y David erró muy gravemente y dañó mucho a su familia. Es un hombre inspirador para todos nosotros, pero se pasó en la falta de disciplina. En 2 de Samuel 13, tú sabes lo que pasó, yo ahora lo explico, pero dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aquí lo que pasó es que Amnón se enamoró, le entró una locura, no un enamoramiento, pero le entró una locura con su hermanastra, y quiso llegarse a ella. Entonces se le metió en la cabeza y simuló que estaba enfermo, y él se llevaba muy bien con su hermanastra, su hermana,
y de tal modo que le pidió que le ayudara, que le diera algo para tomar para su enfermedad, y él la forzó y la violó. David no solía disciplinar a sus hijos. Era un hombre que en eso sí que no disciplinaba. Los amaba tanto, y el amor, si Dios nos ama y nos disciplina, nosotros tenemos que entender que el amor sin disciplina es destructivo. Así que permitió, tras la violación digo, de un hijo suyo a una hija suya, no hizo nada. Lo único que hizo es decirle a Absalón que quedaba proscrito y lo alejó. Pero no lo disciplinó. No le obligó. A hacer las cosas como tenía que hacerle. Amnón tampoco. Y eso acabó con la muerte de Amnón en las manos de Absalón. No fueron disciplinados y la familia fue rota. David no hizo absolutamente nada para disciplinar a Amnón por la violación de su hermana. Y eso hizo una división en toda la familia. Las consecuencias fue la vida de Tamar destrozada, la vida de Amnón muerto y la vida de Absalón destituido, proscrito. Un panorama de familia rota por no disciplinar. Por eso Dios, a quien ama, disciplina, y por eso de lo que sembramos recogemos, y por eso tenemos que aceptar la disciplina del Señor siempre como hijos de Dios, y tenemos que a nuestros hijos espirituales y a los hijos que luego la disciplina en la iglesia no se entiende, la gente se siente herida, ay, mira qué injusticia. Perdóname, si se te ama, se te disciplina. Si no, es que no se te ama. Y yo pongo siempre un ejemplo. Los hijos de mi vecino, lo que hacen o no hacen, a mí me importa nada. Es que ha roto la televisión con el balón y valía 1.000 euros. ¿Y a mí qué me importa? Su padre que se encargue. Porque a mí me importa lo que hay en mi casa. A Dios le importa la disciplina de sus hijos. Ya vendrá la ira con los demás, los que desprecian. Pero la disciplina de sus hijos. Por eso el juicio empieza por la casa. ¿Amén? Bien, yo quería esto verlo con más detalle, pero el tiempo lo vamos a abreviar porque tú eres muy inteligente. En Proverbio 27 dice, mejor, en el versículo 5, mejor es la reprensión manifiesta. ¡No! Esto es así y punto. ¡Ay, que me muero! Pues no te vas a morir porque no tengas esto un tiempo. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Te va a doler. Te va a doler, es verdad, pero son fieles. Te ama. Te ama la zapatilla de la mamá normalmente. Y la bronca del papá es porque te ama. Y de Dios también. Pero inoportunos los besos de los que te aborrece. Hay gente, sigue con la droga, no pasa nada, eso que tu padre le da envidia porque él no puede ya tomar. Tontería. Así es el mundo. Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Fíjate si es claro. ¿Cómo? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. El amor tiene que ir balanceado con la disciplina. Si no, el amor se vuelca y causa un desastre como le pasó a David. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y 5, de buenos padres pueden salir malos hijos, y de malos padres pueden salir buenos hijos. Lo hemos visto en esta enseñanza con claridad, pero con claridad. Por lo tanto, demuestra que lo que hace un buen hijo o un mal hijo no son los padres, que sí hay una predisposición, sino las decisiones de los hijos. Por lo tanto, no diga, yo es que hice muchas cosas en el mundo y ahora soy hijo de Dios o hija de Dios y me cuesta mucho porque otros lo han tenido más fácil. Son tus decisiones. Tú ya tienes un padre bueno, ¿sí o no? El único bueno, ¿quién es? Dios. Ya tienes un padre bueno. Son tus decisiones lo que va a hacer que tú cumplas o no cumples realmente la herencia, el llamado y el propósito.
¿Y cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestro hijo? En Eclesiastés dice, el fin de todo discurso, y termino con eso, último capítulo, último versículo, el fin de todo discurso es, teme a Dios, como hizo Samuel, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Eso es lo más maravilloso. Por lo tanto, hermano, hermana, no te preocupes de lo que tus hijos van a hacer. Tú disciplina y ama con amor, por supuesto, no con ira. Tú haz las cosas también como hijo, como hija de Dios, para agradarle, para que Él viva deleitándose en tu servicio para Él, y deja las consecuencias en las manos del Señor. Pero acuérdate que David tuvo que ver cómo sus hijos morían, cómo su hija quedó atormentada, sin poder casarse, en una situación de dolor, de penuria, cómo Amnón fue asesinado por su propio hermano, cómo Absalón murió por sus propios siervos, que él dijo, no me lo maten, y lo mataron, y cómo lloró la muerte de Absalón, y cómo vivió una tragedia por no disciplinar en su tiempo. Por eso el mayor ejemplo que yo encuentro de falta de disciplina de un hombre que amaba a Dios es el de David. Y por lo tanto Dios no va a cometer ese error y nos va a disciplinar a nosotros. Por lo tanto, cuando Dios te discipline, que sea causa de gozo. Vamos a orar. Padre, en esta hora levantamos nuestra mirada al cielo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ser tus hijos, te damos gracias por habernos llamado a ser hijos del Dios Altísimo, el 3 veces santo, como empezábamos. Y ahora queremos pedirte que nos enseñes como padres a marcar a nuestros hijos una disciplina que es amor, y un amor que va a sanar toda herida, para dejar una predisposición en sus vidas a ser hombres y mujeres temerosos de ti. Para ello nosotros también tenemos que serlo. Sería una hipocresía querer vender algo que no tenemos. Por lo tanto, ayúdanos a vivir en temor, en responsabilidad, en amor, en obediencia, para que nuestros hijos reciban el legado, el ejemplo. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos clamar como hijos de Dios que nosotros no podamos herir sus expectativas. Él llama a los que quiere, y tú nos has llamado, Señor. No queremos ser como Amnón para David, no queremos ser como Absalón para David, no queremos ser como los hijos de Samuel, o los hijos de Aarón, o los hijos de Elí. Queremos ser temerosos. Lo único que separa una vida de agradar a Dios es la falta de temor. Cuando hay falta de temor, se introduce fuego extraño, se viola a una hermana. Cuando hay falta de temor, la vida no vale nada, solo la ambición. Por eso, ayúdanos a ser hijos que te ponen a ti lo primero, y somos capaces de morir al deseo de nuestro corazón, de nuestra mente, a nuestros sueños, a nuestros intereses, a nuestro egoísmo, para poner tu reino antes. Y entonces se alegrará tu corazón. El hijo sabio alegra al Padre. Queremos despedir esta serie de mensajes con ese deseo, que podamos vivir para agradarte, en el nombre de Jesús. Despídenos en tu paz, en tu bendición. Tu pueblo allá en sus hogares se siente ahora en paz. Toda enfermedad remite. Tú traes luz en todo lo que hemos compartido y vivido. Y ahora podemos irnos a nuestros hogares para ponerlo por obra y para esperar una gran recompensa y una siembra que va a producir un gran fruto en nuestros hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo muy fuerte.